¿Atención? ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guau, guau, chuchua. ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guau, guau, chuchua. ¡Sí, señor! Chuchua, 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 guau, guau, chuchua. Chiquilladas es el programa de los niños, de la gente que en el municipio de Apía. Pues nos sentamos aquí con Richard. Richard, que vino hace un momentico haciendo deporte con Amigol, con el profe Pulga. Y aquí está Richard. Oiga, Richard, ¿cómo me le ha ido, hombre? ¿Bien o no? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted, don Fernando? Muy bien, excelente. ¿Cuántos goles hoy? 2 goles. 2 goles. Es un duro del balompié. Es un duro. Claro, porque muy pocos se meten dos golazos. Venga, ¿centrocampista o delantero o qué? No. De portero. Y también puedo jugar de defensa. ¿Y como defensa se metió esos 2 goles? Sí, así también de defensa. Es que también los defensas pueden meternos goles, ¿o no? No, es que yo no sé mucho de deporte, pero usted es el que sabe eso. Vea, pues las defensas pueden meter goles. Hombre, qué bien. María Jerry Mina, cuando nos salvó en ese Mundial de 2018, cuando íbamos perdiendo 1-0 contra Rusia, contra Inglaterra, que era el Mundial de Rusia, y que en el último minuto Cuadrado le tiró un centro y ahí cabeció Jerry Mina y es centro defensa, pero es altísimo Jerry Mina. Increíble. El deporte lo apasiona. Bueno, Richard, hoy yo le voy a proponer que como usted de pronto tiene un conocimiento ya específico sobre el café y estamos a las puertas ya de la calle del café, que será ahorita ya en julio. Entonces ya está todo listo para la calle del café, que es una exposición de café, baristas, de todo tipo, comercialización, todo lo que tenga que ver con mostrar lo que produce Apía en café, que es una cantidad de cosas lindas sobre el café. Venga, hay una historia sobre el café. Richard, no sé qué sabes tú del café, pero me cuentan los que saben que hace muchos, pero muchos años en Colombia, pues no existía el cultivo del café. No sé, ¿qué pasó? ¿Cómo entraría el café? ¿Usted qué piensa, Richard, con relación a eso? ¿Cómo entró el café a Colombia? Por Dios, porque no lo conocíamos. A ver. Bueno, yo solamente menciono una parte de la historia, lo que conocí bien. Acá, como usted lo decía, don Fernando, el café no se creó aquí en Colombia, no es originario de Colombia, pero sí somos un gran productor de café arábica. Sí. Entonces, yo la parte que sé de mi historia es que el café es originario de África. En un pueblito de África, esa es la historia del pastor. Sí. Es muy conocida por toda Colombia, incluso por todo el mundo. Pues que hace muchísimo tiempo un pastor llevaba sus ovejitas. Bueno, las ovejitas se comían los granos de café y el señor no sabía qué era eso. Era una mata rara, como nosotros podemos ver una mata rara y nos decimos, una mata rara, normal. Cuando él vio que las ovejitas como que se le volvían locas. Y en términos de café se llama que se está encafeinado, o sea que ha consumido una bebida de cafeína muy energética, por ejemplo el cold brew, que lleva 24 horas de fermentación, se deja por 24 horas, o sea por un día completo, y después se rebasa a un Sunday. Eso es algo que tiene muchísima cafeína. Entonces él veía que ellas se volvían locas y él ya no quería más eso. O sea que todas esas matas, ¡pum!, las echó al fuego. Normal. Después de ahí va soltando un olor muy rico y en partes del café se llama la tuesta. Y eso huele muy rico, como por ejemplo cuando usted se pasa por Café Flor de Apía, por allí en la hacienda, y usted pasa y que están tostando café, sí. Huele muy rico, ¿cierto? Delicioso. Eso es lo que estaba pasando. Y pues él se dio cuenta y pues yo creo desde ahí se originó el café de don Fernando. Mire pues qué bonito. Óigame, es que es una historia maravillosa, parece como un cuento de hadas, pero yo digo que el café en sus etapas primarias, los colombianos
no nos íbamos a imaginar jamás que seríamos uno de los productores de café excelso en todo el mundo y que Colombia sería catalogado uno de los países importantísimos de todo el mundo. Y se tiene en cuenta a Colombia. Mire que el ícono de Juan Valdés no es gratis. Juan Valdés, de la Federación Nacional de Cafeteros, es un ícono a nivel internacional. En una de las películas, Richard, yo lo vi, creo que en unas películas donde actúa un actor muy especial, que el que hace la máscara. Y entonces resulta que ahí aparece Juan Valdés con la mulita y le ofrece un café a esa persona. El ícono de Juan Valdés es maravilloso porque habla del café colombiano. Bueno, ya Richard nos había hablado del pastor. ¿Cómo es esa historia? La vamos a ver esa historia, porque esa historia está ya relatada en la internet. La vamos a bajar de ahí, esa historia del pastor que acabo de mencionar, Richard, porque lo que queremos es que todos sepamos un poquitico más del café. En el próximo video, después de que vengamos de ver este videito, vamos a hablar de toda esa historia, pero también de las maravillas que tiene el café para nosotros y cómo en Colombia sabemos muy bien que tenemos el mejor café del mundo. Seguramente que sí. Ya volvemos con ustedes en el programa que se llama Chiquilladas. Ya volvemos. La palabra café proviene del árabe kawa, que significa vigorizante. Kawa se tradujo al turco kahve y el italiano lo tradujo como café. Sin embargo, el posible origen de la planta se encontraría en el reino de Cafa, en Etiopía, de donde procedería, y su nombre ahí es bun o buna. Se estima que el consumo de café se remonta antes del siglo XV, aunque esto no se puede saber con precisión. De todas maneras, de esa época se extendió una leyenda que nos narra que un día en Abisinia, actual Etiopía, un humilde pastor llamado Kaldi llevó a pastar sus cabras por una zona montañosa. El pastor vio que las cabras comieron los frutos rojos de un arbusto y luego se sorprendió del efecto tonificante en sus animales. Así que por curiosidad decidió probar el fruto, a ver qué pasa. Un momento más tarde, Kaldi vio que recobraba sus energías y que sus sentidos se agudizaban, así que decidió llevar una muestra de estos frutos a un monasterio, donde los monjes intentaron cocinarlos con agua. Sin embargo, al servir el brebaje, les supo tan desagradable que echaron los frutos al fuego para que se quemen. Entonces, al tostarse, los granos de café despidieron un olor tan agradable que a uno de los monjes se le ocurrió volver a preparar la bebida, pero con los granos quemados y molidos. Con el tiempo, ese brebaje se volvió habitual en el convento y los monjes aprendieron a beberlo para evitar quedarse dormidos durante su servicio nocturno. Claro que hay que decir que esta es una leyenda, y sí, es una bonita historia, pero no es la hipótesis que goza de mayor validez. Se sabe que las tribus africanas en la antigüedad ya usaban los granos tostados y molidos para dar energía a los guerreros en combate. Mezclaban el café molido con grasa y formaban bolitas para usarlas como raciones en sus expediciones guerreras, como una especie de comprimido alimenticio. De todas maneras, el consumo de café se hizo masivo gracias a los árabes. Descubrimientos arqueológicos recientes han demostrado que en la península arábica se cultivaba café desde el siglo XII, aunque el arbusto no se terminó de domesticar hasta el siglo XV. Se cree que el café fue llevado hasta Yemen, vecino de Etiopía, a través de prisioneros de guerra. Los árabes habrían visto estas bolitas de café con grasa y les habían preguntado con curiosidad ¿qué es esto? Y luego con el tiempo se les ocurrió que podían cultivar la planta. Aquí hay que considerar algo muy importante. Ocurre que en el mundo musulmán, según el Corán, hay una prescripción vetatoria que impide beber alcohol, y esto se mantiene incluso hasta el día de hoy en algunos países del Medio Oriente. Otros sí, ciertamente han suavizado sus leyes, pero por regla general los árabes y el alcohol no suelen relacionarse mucho, salvo que sean muy liberalistas o tengan mucho dinero. Bueno, el caso es que para el siglo XV no había mucho de dónde escoger en Arabia y el café suple la necesidad de bebidas espirituosas, gozando rápidamente de gran popularidad en el mundo musulmán.
En 1475 se abre la primera cafetería en Estambul, antigua Constantinopla, y ya para 1510 los cafés proliferaron en grandes ciudades del Medio Oriente como en El Cairo o en la Meca, que por ese entonces pertenecían al Imperio Otomano, y se trataban estos de salones donde la gente se reunía a conversar, escuchar música o jugar ajedrez. Incluso en las mezquitas se bebía café, ya que muchos musulmanes lo utilizaban para permanecer despiertos en sus oraciones. Sin embargo, en 1511, un emir llamado Qair Bey, gobernador de la Meca, empezó a sospechar de que el café era una bebida intoxicante, cuyos efectos alteraban de alguna forma el comportamiento de las personas. No como el alcohol, claro está, pero de alguna manera misteriosa. Así pues, Qair Bey se reúne con un grupo de médicos y maestros del Islam y deducen que el café debe prohibirse. Así pues, mandan a cerrar todas las cafeterías. Aquí debes entender el fuerte impacto cultural que esto causó en la población. Se sabe, por ejemplo, que la gente estaba tan acostumbrada y tan prendida con el café que había leyes turcas que permitían el divorcio a una mujer solo porque su marido le negase su ración diaria de café. De esa manera llegó a ser tan impopular la medida de Qair Bey que intelectuales, comerciantes e incluso religiosos protestaron masivamente, generando una serie de disturbios que amenazaron la estabilidad de naciones como Egipto. Aquí, el sultán del Cairo acabó por dejar sin efecto el edicto del emir, dado el descontento popular y también la caída de su economía, ya que el café representaba un importante producto comercial. Así pues, en los años 1600, ya había cerca de 1 millar de cafeterías abiertas en el Cairo otra vez. Ahora bien, lo curioso del caso es cómo una bebida tan exótica y a priori tan difícil de encontrarle disfrute, dada su amargura, podría causar tanto revuelo en Medio Oriente durante tantos siglos sin que Occidente sospeche nada. El registro más antiguo hallado de un europeo degustando café corresponde al año 1583 y es del médico alemán Leonhard Rauwolf, que llevaba viajando 10 años por el Medio Oriente. Este testimonio dice así: es una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por la mañana, con toda franqueza, en una copa de porcelana que pasa de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bono. El café llegó a Europa recién en el siglo XVII gracias a mercaderes venecianos que a través del Mediterráneo se conectaban con el Cairo y Estambul. Al llegar la bebida a Europa, se le aconsejó al Papa Clemente VIII prohibirla por las mismas razones que causó controversia en Medio Oriente. De hecho, entonces había algunos sacerdotes que la apodaban el brebaje del diablo. Sin embargo, el Papa, después de probar la bebida, dijo que dejar solo a los infieles el placer de beberla sería toda una lástima. Entonces la bautizó simbólicamente y así la hizo aceptable para toda la comunidad católica. Sí, por lo general el café siempre fue bien recibido por los católicos por las mismas razones que los musulmanes. Energizaba y permitía mantenerse despierto durante mucho más tiempo. Sin embargo, los protestantes lo veían con muy malos ojos y en países como Alemania, los territorios del norte y del este prohibieron la bebida hasta el siglo XVIII, cuando Federico II de Prusia despenalizó el consumo, pero impuso un tributo muy elevado al café, como para desmotivar la fiebre en torno a este brebaje. Ello no impediría que en Berlín, por ejemplo, se abriese en 1670 la primera cafetería. Antes Londres lo había hecho en el año 1652 y París en 1686 con el famoso Café Procop, que sigue abierto hasta el día de hoy y que además fue concurrido por artistas e intelectuales como Voltaire o Rousseau. Es de mencionar que en el Procop se reinventó el consumo del café al emplear agua hirviendo a través de un filtro con café molido. Yo no estoy muy seguro cómo se hacía antes el café, pero sospecho que se habría aplicado el método del café turco, que era hervir el agua con el café dentro de la misma cacerola. El café llegó a América en 1689 con la apertura de la primera cafetería en Boston, en las colonias americanas. En principio la bebida no generó tanta expectativa como en Europa porque la gente la consideraba un pobre reemplazo del alcohol. Sin embargo, luego llegó al rango de bebida nacional después de que los rebeldes lanzaron al mar el té en protesta por los elevados impuestos que tenían que pagar a la corona británica. Quédense con su té, decían, el café es del pueblo.
Estados Unidos fue la puerta de ingreso del café a América, pero los primeros cultivos estuvieron marcados por uno de los relatos más fascinantes que he leído. Gabriel Mathieu Declieux era un oficial de la Marina francesa que estaba en servicio en Martinica, una pequeña isla en el Caribe. En el año 1720, Declieux viajó a París y ahí adquirió una planta de café de los Jardines Reales. No queda claro bajo qué métodos, y de hecho se sospecha que se la robó y se la llevó con él de vuelta al Caribe. Para este viaje mandó a construir una caja de cristal especial para el cafeto, para alejarlo de la humedad y evitar el contacto con el agua salada. El viaje, no obstante, estuvo lleno de incidentes, o al menos así fue como lo contó Mathieu Declieux en su diario. Primero tuvieron que escapar de un buque pirata tunecino que persiguió por buen tiempo al barco de Declieux. Segundo, sobrevivieron una fuerte tormenta que puso en riesgo la delicada caja de cristal. Tercero, repelieron un intento de motín a bordo que intentó sabotear el arbusto, a lo que felizmente, tras una pelea muy violenta, la planta sobrevivió aunque se le quebró una de sus ramas. Sin embargo, lo peor no había pasado, y es que en medio del océano, el buque se quedó inmóvil por falta de viento y se racionó el agua potable para la supervivencia. Declieux, sin embargo, se dio la mayor parte del agua que le correspondía a él para regar al cafeto. Luego de esta peligrosa travesía, finalmente el cafeto llegó a Martinica, donde fue replantado en suelo firme. El cafeto creció, se multiplicó y ya en 1726 se hizo la primera cosecha. Está registrado que 50 años después había entre 18 y 19 millones de cafetos en la isla. Sin embargo, para ser justos con la historia, tiempo atrás el café ya había sido llevado a Surinam por los holandeses en 1718. Después se plantaron cafetales en la Guyana francesa y luego los cultivos se extendieron a Brasil en Pará. En Jamaica también se inició el cultivo en el siglo XVIII y hoy en día produce el café más famoso y caro del mundo, en las Blue Mountains. Y por fin, ya en el siglo XIX, el café llega a Colombia, en principio al departamento de Santander y luego a Cundinamarca y Caldas, formando así el llamado eje cafetero colombiano. Hacia fines de ese siglo, el café era uno de los principales componentes de la economía de ese país. Estamos en el programa Chiquilladas con Richard y con toda la comunidad de Apía, y nosotros vemos que hay muchos temas relacionados con el café. Richard, a mí me gustaría saber qué es lo que piensas tú de esa tradición católica que hablaba de que un curita hace muchos años le puso de penitencia a los fieles sembrar café para pagar la penitencia cuando se confesaba la gente. ¿Cómo te parece eso? Ay, como extraño, ¿no? Una cosa como que no es muy común. Oiga, sí, como raro, pero esas eran cosas de antes, ¿cierto? Sí. Eran cosas de antes, y yo creo que ese señor donde en ese mismo instante, aportó muchísimo a Colombia. Sí, aportó mucho. Y además que Colombia, aparte de que producimos un muy buen café arábiga, pues tenemos el tercer mejor barista de todo el mundo. Sí, la verdad es que no me acuerdo bien, creo que era Escobar. ¿Sí? Carlos Escobar, sí. Escobar. A propósito, los niños nos están viendo y quieren saber qué es un barista. ¿Barista? ¿Qué es eso? ¿Qué nos dijo Richard? ¿Qué es? ¿Con qué se come pues eso? ¿Qué? A ver, Richard. Un barista es alguien que prepara el café. El sembrador es quien lo siembra, quien los coge. Uh-huh. Una catadora es el que prueba el café. Hagamos un ejemplo, en el tema del café, sí. Usted saca un café geisha. Eso, sí. En un proceso lavado. Entonces usted va, lo tuesta, un tueste medio alto, medio bajo, como lo desee. También tiene que ver mucho en si usted lo quiere claro, medio bajo, medio alto, ya es más fuerte. Entonces el catador o catadora prueba el café y dice, esa es una fragancia, o sea que cuando nosotros percibimos ese olor, acá en nuestros 6 sentidos, así tenemos 5, oiga, qué güey madre. Y el otro sentido, sí, pero es que el otro sentido que nosotros tenemos es el de la intuición, ese es un otro sentido, y eso lo tenemos casi todos, intuimos. Tienes toda la razón, tenemos 6 sentidos. A ver, ¿qué estás hablando de ese sentido del olfato? Sí, señor, sino que hay veces
que confundimos la fragancia con el aroma. Don Fernando, para usted, ¿cuál es la diferencia entre la fragancia y el aroma? Fragancia, a ver, vea, una flor tiene un aroma, ¿cierto? O una fragancia, no sé. Bueno, puede ser una fragancia, bueno, supongamos que una rosa tiene una fragancia rosas. Y un perfume, no, ¿un qué? Un café. No, pero ¿qué me decías? Fragancia, ¿Cuál es la diferencia entre la fragancia y el aroma? aroma. Ya el aroma es como algo ya procesado. Yo creo que ya es algo que ya procesa usted. Por ejemplo, sí, el café produce un aroma, el vino produce un aroma. ¿Qué me dices? Explícame a ver. Lo corché. No entendí. Bueno, es que la fragancia tiene, no sé, la fragancia es cuando nosotros lo olemos con nuestro olfato. Ajá, muy bien. El aroma, cuando el café ya tiene contacto con el agua. Aroma, que comienza con A de agua. Cuando ya tiene contacto con el agua. Se mezcla con el agua. Y ahí sí nosotros podemos tomar la fragancia al aroma y ahí podemos ver. Por ejemplo, la fragancia, usted puede decir, este café tiene una fragancia a cereza. Ay. Y ahí también tenemos que diferenciar entre los varietales y los cafés normales. ¿Qué es eso? Bueno, los varietales, ¿varietales de qué significa? De variedad. De variedad. María, porque le di las iniciales. Claro. De variedad. Bueno. Y esos cafés los varietales tienen mucha variedad en sus sabores, en su sabor, en su sabor puntual, Sí. en su fragancia, en su aroma. En un varietal, en la fragancia puede tener banano, papaya, cereza. ¿Cómo? En un café normal puede tener chocolate, vino, que son unas notas muy fáciles de encontrar en un café normal. Pero cuando se encuentra cereza, fresa, o sea que es un café muy único en el mundo. Sí. Y ahí está incluido el geisha, el borbón rosado, el borbón amarillo, el tawi y mucho. Y también ahí tiene que ver los procesos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, la variedad, esos son los geishas, el tawi, el borbón rosado, el borbón amarillo, El papayo. Papayuelo. el gusgús, Gus. maragujipe. Maravilla. Entonces, cuando usted saca una variedad así, cuando usted compra los colinos de esa variedad, su enromé, bueno, usted lo siembra, le echa sus fertilizantes, ¿cierto? Normalmente, como se hace aquí en Colombia, Claro. para que las plagas ni la broca afecten nuestro grano de café. Oh, pues. Entonces, usted ya lo saca, lo deja reposando y usted ya desea qué proceso le desea hacer. Por ejemplo, el honey. ¿Qué significa honey en inglés, don Fernando? Honey. Pues eso es como dulce. Sí, señor. Oh, sí. Dulce. Es como miel, ¿cierto? Miel, sí. Es miel. Honey. O sea que usted lo pone a fermentar con los mucílagos de miel. Entonces ahí ya el café va a tener un mayor dulzor. Sí. Entonces, también ahí tienen que ver los métodos de filtrado, que hay muchos métodos de filtrado. Hay B60, hay Chemex, Aeropress, prensa francesa, mocha, Mitsudashi, sí, de todo, balancín japonés. Hay muchísimos métodos. Esos son los más normales en Colombia. Pero cuando usted va a Europa, otros países que tienen implementado muy bien la tecnología, como China, Japón, Indonesia, Islandia, ahí pueden haber muchísimos métodos, muchísimo más avanzados en tecnología que aquí en Colombia. Bueno, muy bien. Espere un momentico, pues, a ver. Este Richard me tiene pensativo. Además, estoy rascando la cabeza con tantos conocimientos que ya estoy, mejor dicho. Bueno, Richard, yo lo felicito, usted tiene un gran conocimiento sobre el café. Por algo es que ha estado allá en Pereira, en algunos lugares, aquí en Apía. Cuéntenos un poquitico de esa historia, porque me gustaría saber por qué sabes tanto de café y dónde has estado y cómo ha sido esa experiencia tuya del conocimiento que has conseguido con el café y cómo fue eso. ¿Cómo conseguiste tanto conocimiento del café? ¿Te gusta? Y todo aquello que es muy importante saberlo, Richard. Para que nos hables todo ese conocimiento que has tenido, adquirido desde hace algún tiempo en el municipio de Apía, como un hombre que ya conoce café del municipio. A ver, ¿cuál es esa experiencia que nos cuentes? Bueno, don Fernando, esto es algo que
tuve la oportunidad de expresarlo en el diario del Otún. Es en un receso escolar, el fin de año es un receso escolar muy largo, 2 meses completos. Diciembre y enero, 2 meses, y la verdad es que no me quería quedar en la casa. Yo en la casa de mi tía ya había preparado quemes, B60, ¿cierto? Lo más normal. No, B60 no, quemes y Aeropress. Bueno, yo lo preparaba, no sabía casi nada. Mi tía era la que me iba indicando los pasos, ¿cierto? Entonces, en ese receso escolar, yo ahí sí me puse las pilas, hijo de madre. Porque mis tíos me decían que eso era un gran camino para usted salir adelante, que usted podría ir a otros países, pero eso sí, hablando inglés, ¿cierto? Entonces, claro, me empezaron a enseñar a manejar la máquina expreso, y ya la máquina expreso ya la tengo completada. En la máquina expreso se pueden sacar americanos, que es café, más un expreso sencillo o doble, expresos sencillos o doble. Se puede calentar, se puede cremar leche, que es muy difícil cremar leche. Y bueno, yo aprendí todo eso, y después mi tío me llevó a un evento en Pereira que se llama Megafest. Ese fue mi primer concurso, no, una demostración de café. Sí, gracias a Dios, la poesía ya me había dado mucho aprendizaje, ya casi no me dan nervios, ya me podía expresar muy bien, gracias a Dios. Entonces, boom, de una, lo hice muy bien, me expresé muy bien. Conocí a una gran barista como yo, Carlota García. ¿Sí la conoce? Sí, Carlota. Sí. Y ese conocimiento que adquiriste con Carlota, con todas estas personas, ¿y qué es lo que quieres ser cuando seas mayor con relación al café? Porque para que los televidentes se den cuenta y se ubiquen, su tía es también la propietaria de Flor de Apía, de este negocio. Entonces mire que ya vamos viendo el relevo generacional en cuanto al manejo del café. Cuéntanos finalmente, Richard, ¿hacia dónde vas con este conocimiento tan amplio que ya tienes del café? No, pues después del Megafest me animé muchísimo más de lo que pude hacer. Después del Megafest me vino algo que fue una experiencia grandiosa. Fue participar en el concurso de filtrados B60. Ellos nos mandaban un café, nosotros hacíamos las pruebas. La catadora Karen Tatiana Pamplona nos ayudó, gracias a Dios, a sacar las notas, porque no tenía notas, no tenía nada. Nos ayudó, ¿verdad? Fuimos, en la primera ronda gané, y en la final llegué, gracias a Dios, y quedé en tercer lugar. Después de ahí he ido a la Mercedes-Benz en el concesionario de aquí, he ido a la asamblea departamental, que allá estuvo don Fernando. Y no, pues gracias a Dios he estado en muchas partes, sí señor, esos son los más resaltados. Bueno, tenemos que felicitarlo y también ponerlo como un gran ejemplo de que cuando uno quiere y quiere surgir en la vida, estas oportunidades no hay que dejarlas desperdiciar. La gran mayoría de personas siempre ha pensado que hacer café es algo sencillo. Mueles el café, pones el agua caliente, lo dejas hacer y listo. Pero la realidad es que te han engañado y eso no es así. En este vídeo te voy a enseñar a preparar los 3 cafés a base de expreso más populares para que puedas disfrutar al prepararte tu café. Para ello vamos a utilizar café, molino y una máquina. Café, que sea siempre café de especialidad. Molino, necesitas un buen molino porque hay que moler la molienda demasiado fina para que en muy pocos segundos puedas arrastrar todo el café. Y máquina, por supuesto, te hace falta una máquina expreso para poder generar esa presión y sacar tu expresito con crema. Y muchos me habéis preguntado en comentarios qué máquina estamos utilizando para los vídeos. Y estamos usando la Sage Barista Express Impress. Esta máquina la preparamos para esa gente que no tiene tanto conocimiento en casa para elaborarse su café, ya que tiene dosificación inteligente. Esta máquina siempre te vas a asegurar que tiene la dosis que te hace falta y solo podrás controlar, o mejor dicho, solo tendrás que controlar la molienda más fino para que tarde más en salir el café y más grueso para que salga más deprisa. Y esta es
es una perfecta opción para hacerte el café en casa, ya que no solo te prepararás un buen café, sino que también podrás preparar una maravillosa crema. Pero bien, ahora que ya sabes todo esto, te voy a explicar la diferencia que hay entre cada bebida a base de espresso. Vamos a comenzar con el espresso, que es la bebida tradicional. La tendremos que preparar obteniendo 30 mililitros en 25 segundos. Para el ristretto va a ser una bebida más corta e intensa. En esos mismos 25 segundos tendremos que obtener 20 mililitros. Y para el americano tendremos que hacer un espresso bien elaborado y añadirle el agua aparte limpia que queramos. Muchos de vosotros nos preguntáis cuántos gramos tenemos que utilizar para preparar nuestro café, y cada máquina tiene un filtro diferente. No es lo mismo preparar en esta Sage, que tiene un cacillo de 16 gramos por ejemplo, a una máquina profesional que le cogen hasta 20. Primero tienes que averiguar cuántos gramos le cogen a tu portafiltro. Para saber cuántos gramos tienes que utilizar en tu portafiltro siempre va a depender de la medida del filtro. ¿Cómo averiguamos la capacidad? Lógicamente primero tienes que utilizar una balanza para saber cuántos gramos le cogen al portafiltro. Segundo, para saber los gramos que hacen falta, te recomendamos primero tarar el portafiltro en la báscula y llenarlo hasta arriba, haciendo una pirámide. Entonces rasuramos el café y en el interior va siempre a coger la capacidad máxima de ese filtro. De esa manera es como puedes saber cuántos gramos le cogen a tu portafiltro. La mayoría de la gente no tiene en cuenta esto y es muy importante, porque si a ojo preparas tu café, algunas veces te va a salir más fuerte, otras veces más suave, y nunca vas a poder controlar la molienda del café, porque si tienes la molienda bien y le pones demasiado café, aún va a seguir saliendo demasiado despacio. Y si tienes la molienda demasiado gruesa, aunque le pongas mucho o poco, tampoco vas a poder controlar si no pesas los gramos primero. La primera duda es saber cuántos gramos necesitamos. Pero bien, ahora que ya sabes todas las diferencias que necesitas saber para hacer bien tu café, te preguntarás quién soy yo para decirte todo esto. Pues bien, soy Javi Tali, soy formador y quality control en The Origen Coffee y llevo formadas a más de 2000 personas. Así que no te preguntes si de algo sé, porque aparte también llevo más de 20 años preparando café. Pero bien, antes de seguir con la explicación, os voy a enseñar un poquito los cafés que vamos a utilizar, ya que este café de especialidad al final necesita su propia receta, como bien vamos a ver. Si fuese por ejemplo café comercial, da igual cómo lo prepares, que siempre te va a salir amargo y quemado. Y si te estás preguntando las diferencias que hay entre el café de especialidad y ese café que compras en el súper, son muchas. Por ejemplo, el café de especialidad está recogido a mano y tienes que saber que el café viene de un fruto. En cambio, el café comercial, aunque viene también de un fruto, eligen los peores granos y por eso lo tuestan tanto. El café de especialidad al final tiene su propio dulzor natural, no le va a hacer falta echarle azúcar, y sobre todo el café comercial va a estar tan quemado y tan amargo que te va a alterar de tanta cafeína que lleva. El café de especialidad, al ser de la planta arábica y estar cultivado en altura, tiene mucha menos cafeína, es muchísimo más saludable, y por supuesto no hablemos del torrefacto. El café con torrefacto se crea cuando le añadimos azúcar al café en la fase de tueste. El café que tuestan con torrefacto al final le ponen azúcar para que salga crema y sea súper amargo, pero esto puede ser hasta cancerígeno. Además, el café de especialidad no solamente nos preocupamos de servir buenos granos de café, sino que defendemos la trazabilidad. Al final el café viene de una finca que está cultivado por un señor productor, que nosotros te mostramos toda la información que tiene que tener ese café, dónde viene, cómo está cultivado, qué proceso tiene. En cambio, el café comercial te ocultan todos estos datos porque las marcas no quieren que sepas que ese café es una mezcla de 10 orígenes diferentes, de un montón de variedades diferentes, que al final te lo ocultan porque van a precio y no a calidad. Pero bueno, no queremos desprestigiar a ninguna marca de café, solamente como sabemos que tú que estás en este vídeo y quieres preparar realmente buen café y que sea saludable, quédate porque vamos allá. Para nuestras recetas vamos a utilizar, para elaborar el espresso, una taza de 80 mililitros, para el ristretto la misma taza de 80 mililitros y para el americano vamos a utilizar una taza de 150 mililitros. ¿Cómo prepararemos el espresso? En la taza de 80 mililitros vamos a obtener 30 mililitros en 25 segundos. En la del ristretto vamos a hacer absolutamente lo mismo, pero tenemos que obtener en esos mismos 25 segundos solamente 20 mililitros, ya que es una bebida más concentrada. Y para el americano utilizaremos una taza de 150 mililitros, donde añadiremos un doble espresso y lo rellenaremos con agua limpia. Te estarás preguntando por qué para el americano utilizamos una taza tan grande, y es que al final un americano no deja de ser un espresso diluido con agua, y normalmente un café americano suele ser un café muy grande, con mucho líquido. Por eso vamos a utilizar una taza de 150 mililitros. Vamos a preparar la primera receta. Como veis, vamos a prepararnos un cronómetro, ya que el tiempo de difusión es lo más importante para controlar la molienda. Si nos pasamos de tiempo necesitamos moler grueso, y si nos quedamos cortos necesitamos moler más fino. Lo primero que tenemos que hacer es moler nuestro café. Acordaros de tener una balanza. La máquina tiene una dosificación inteligente que nos va a asegurar siempre que tengamos la dosis que necesitamos, pero acordaros que lo más importante es pesar la dosis y siempre utilizar la dosis que te coge en el filtro. Si queréis que hagamos un vídeo explicando cómo saber y hacer eso, ponedlo en los comentarios. Primero lo que tenemos que hacer es moler nuestro café.
como vemos en la máquina, se nos enciende la luz de molido, molemos el café primero y luego la máquina nos va a decir si tenemos bien la molienda. Vale, una vez que ya hemos molido el café, como veis nos pide que prensemos la máquina y con el accesorio que tenemos prensamos el café y como vemos tenemos la dosis adecuada. Luego cuando hagamos el ristretto vamos a ver qué parámetros tenemos que cambiar. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Purgar un poquito para quitar el agua sucia que tenemos en la máquina. Esto es muy importante para no añadirle agua sucia a nuestra taza de café. Y ahora ya sí, vamos a preparar nuestro expreso. Lo primero que tenemos que hacer es darle al tiempo y al botón y contar los segundos que cae nuestro café. Esto va a ser fundamental en el punto de molido. Siempre para hacer un expreso tenemos que tener en cuenta que el tiempo debe de ser entre 20 y 30 segundos. Lo suyo es buscar los 25 segundos para tener una taza más equilibrada, porque recordar, si tu café se queda cerca de los 20 segundos, que sale muy rápido, va a estar más ácido. Y si tu café se queda muy cerca de los 30 segundos, va a estar más amargo. Por ejemplo, en este caso nos ha tardado 28 segundos. Una vez que tenemos preparado nuestro expreso, solo nos queda probar. Probamos nuestro café y si el resultado es demasiado ácido, la recomendación es moler más fino para que tarde un poquito más de tiempo. Si en cambio el resultado es más amargo, la recomendación es moler más grueso para que la extracción sea más rápida y tenga un poquito más de acidez y menos amargor. Pero tranquilos, no frustraros. Muchas veces no sabemos si lo que estamos notando es amargor o acidez. Casi todo el mundo suele confundirse y siempre decir que el café está amargo, pero fíjate en una cosa, cuando tú pruebas el café y te hace salivar al principio, eso va a ser un café afrutado y con acidez. En cambio, si el café cuando lo pruebas al final te seca la boca y se te queda astringente, eso va a ser amargor. Así que cuando te preguntes si el café es ácido o amargo, piensa en esta sensación: ¿me hace salivar o me seca la boca? Ahí lo tienes. Ahora bien, vamos a preparar el ristretto. Fijaros, para preparar un ristretto debemos de jugar con el punto de molido, porque necesitamos menos bebida, pero en el mismo tiempo. Es muy importante, todo el mundo lo hace mal. Cuando se quiere preparar un expreso más cortito, que es el ristretto, lo que hace es detener antes la extracción. Pero claro, en ese caso estarías parando el café en 15-16 segundos. Te va a salir un café ácido, incluso agrio. Lo recomendable que es modificar el punto de molido y moler un poquito más fino. ¿Para qué? Para que el agua le cueste un poquito más pasar y tarde el mismo tiempo, pero teniendo menos bebida. Por ejemplo, vamos a ello. Ahora mismo la máquina la tenemos en el punto de molido número 12. Lo que voy a hacer es bajar 2 puntos de molido más fino en el número 10. Y ahora bien, es súper importante que tengáis en cuenta este aspecto. Por ejemplo, ahora mismo cuando yo me pongo a moler, todavía dentro del molino hay una pequeña dosis de la molienda anterior. Entonces no me puedo fiar. Ese café me lo puedo tomar perfectamente, pero no puedo controlar el tiempo de esa extracción, ya que la molienda va a estar mezclada. Necesitamos purgar o limpiar un poquito el molino. Entonces, purgamos un poquito. Y ahora lo que voy a recomendar es que os fijéis en lo importante que es el tema de cuando cambiamos el punto de molido, porque cada vez que yo muela más fino, el molino siempre me va a dar menos café. Y si tienes un molino que tú tienes que programar la dosis, deberás de subirle el tiempo. Es muy importante. O con la balanza, pesar de que siempre tenga la misma dosis que necesitamos. Por ejemplo, ahora os habéis fijado que hemos hecho más fino la molienda para que tarde más tiempo. Y en este caso, como veis, tengo la molienda baja. En esta máquina, lo bueno que tiene, la dosificación inteligente me pide que molamos un poquito más de café. Y ahora ya simplemente nos da OK. Y a partir de ahora funcionaría siempre bien. Es lo bueno que tiene el sistema de la Sage. Entonces, repetimos, purgamos un poquito el grupo para quitar el agua sucia que se queda en la ducha. Y ahora ya sí, ¿qué vamos a hacer? El mismo paso que antes. Primero, iniciamos el tiempo y le damos al botón de la extracción. Ahora vamos a ver cómo el agua le va a costar más salir y vamos a parar en 28 segundos igual que antes y vamos a observar que en vez de 30 mililitros tendremos 20 mililitros, un ristretto. Como veis, sale más despacito, el hilo un poquito más fino. Si yo aguantase los 30 mililitros, seguramente nos pasásemos de tiempo. Detenemos el crono, vemos los 28 segundos igual que antes, pero ahora tenemos un café más corto y mucho más concentrado. Esto sería la preparación perfecta de un ristretto. Acordaros, no tengo que dejar llegar a los 30 mililitros. Tengo que en el mismo tiempo detener la extracción teniendo un resultado más corto de agua. Ahora vamos a preparar el americano. Y fijaros, todo el mundo lo suele preparar mal. ¿Qué hace la gente? Le da al botón y espera hasta que se llene la taza por completo. ¿Pero qué sucede con esto? Fijaros, cuando tú preparas un café, en la pastilla de café, justo en el portafiltros, a partir de los 30 segundos, aquí ya no nos queda café que solubilizar. Por lo tanto, todo lo que yo extraiga de más de 30 segundos va a ser agua amarga, cafeína y un café súper aguado y quemado. Entonces, para hacer bien un café americano, que al final un americano es un expreso un poquito más diluido, ¿cómo deberíamos de preparar un americano?
Tendríamos que ofrecer una taza, como hemos dicho, de 150 mililitros con un expreso y una jarrita con agua aparte. Normalmente esto el cliente no lo entiende, pero lo que solemos hacer es primero poner agua limpia, porque acordaros, es muy importante, a partir de los 30 segundos en la máquina ya no nos queda sabor en la pastilla, ¿verdad? Todo lo que va a salir es agua sucia. Entonces, da igual que utilicemos agua sucia que limpia. ¿Qué queremos? Que el café sea lo más rico posible. Por lo tanto, utilizaremos agua de la caldera limpia. Una vez que tenemos preparado nuestro café molido, lo que tenemos que hacer es, la recomendación es poner primero el agua limpia. ¿Por qué? Si nosotros hacemos nuestro café y después añadimos agua limpia para diluirlo, ya que así en la receta del americano, se nos va a romper la crema y ese café va a estar un poco visualmente un poco más feo. La recomendación es primero poner el agua limpia y luego dejar caer encima el café, y así vamos a conservar toda la crema. Entonces, por ejemplo, añadimos agua limpia a nuestra taza. Esto va también un poquito al gusto. Si no te gusta tan diluido, no la llenes tanto. Una vez que tenemos nuestra taza con agua limpia, entonces ya colocamos el portafiltros y hacemos la extracción encima del agua. Y como vais a fijaros, toda la crema la vamos a conservar perfectamente. Perfecto. Fijaros, como podéis ver, al poner primero el agua y el expreso, dejarlo caer encima, conservamos toda la crema y así tendríamos un café americano perfectamente elaborado. El café y el mundo maravilloso del café. Esto huele a café, este programa maravilloso. Bueno, Richard, después de que nos haces como la historia, nos narra la historia de lo que pasó con el proceso de conocimiento y comenzar a querer este mundo del café, pues no nos queda más que expresar nuestra admiración frente al trabajo que tu tía y todas las personas que tienen que ver contigo, tu familia, tu mamá, todas esas personas que yo sé que están buscando el beneficio para que más adelante pues no solamente tengas más conocimiento, sino que también ames más el café. Yo quiero que nos hables un poquitico sobre preparar café, cómo se hace, qué es lo que uno debe buscar en un café y todo eso porque muchas veces nosotros nos tomamos el café es que con agua panela o con agua, y a veces decimos que sabe a chocolate o que sabe, no sé, pero los que no sabemos de café no sabemos cómo preparar, qué es lo que se debe tomar, cómo se debe tomar. ¿Cómo lo tomas tú y Richard, y háblanos un poquitico de esas preparaciones? Bueno, principalmente, ya Pía está fallando muchísimo en eso. ¿Por qué? Hasta el mejor geisha de toda Risaralda, he visto a los productores tomando el café con azúcar. Eso es un gran problema que tenemos mundialmente, nacional hasta mundialmente. Sí. Aunque fuera de Colombia, las personas saben valorar un poco más el café porque por allá no se va a ver eso, obviamente. Sí, claro. Valoran mucho el café, eso es algo principal. Usted no agregarle endulzantes como azúcar, stevia, panela. ¿Y leche, qué tal? Bueno, no está mal. Porque a mí me gustas con leche. ¿Cómo? A mí me gustas con leche. ¿A usted le gusta con leche? Pero a las personas que solamente toman americano, les sabe raro cuando usted prueba el expreso sencillo con leche. ¿Un americano qué es? ¿Cómo es? Es un poquito más abajito de la mitad de un americano. Cada negocio tiene su taza de americano, ¿cierto? Sí, sí. Una tiene más cantidad, otra tiene menos. Tiene mitad de cantidad, se muele el café. Se muele. Ahí también debe variar las canastillas, por ejemplo, la del café, el sencillo tiene 11 gramos, otras pueden tener 18, aunque eso es de un doble. Ya. El sencillo se hace, ya se pone, se tampea. Y ya se extrae el café por lo más adecuado es como hasta 32 segundos. 32 segundos. Pero si usted tiene una buena extracción, lo más recomendable sería poner unos 26 segundos. Si tiene una buena extracción, pues. Sí. Y pues eso es un americano. Y ya pues preparaciones de filtrado como el B60 o Chemex. Pues a mí me gusta mucho hacer el Chemex, sino que el Chemex tiene un problema. A ver. Cuando usted hace mucha cantidad de café, poca cantidad es como 30 gramos, normal. Cuando usted va a hacer café para muchas personas, para unas 60 gramos de café, es muy difícil. ¿Por qué? Porque en el Chemex, la Chemex, se puede estancar más el café y eso no se puede, porque podría poner más negrito, como lo decimos habitualmente, nuestro café.
Ahí también entra el bypass. El bypass es agregarle más agua al café. Los asiáticos lo prefieren así porque los asiáticos solamente están acostumbrados a tomar té. Entonces ellos les agregan más agua para que no quede tan oscuro. Eso es un bypass. Y si usted ve que le está saliendo muy despacio, si le está goteando y todavía tiene muchísima agua, ahí está fallando a la molienda del café. Para una Chemex, usted 60 gramos, hágale una molienda de 9, o sea, una molienda muy gruesa. ¿Tiene que ver eso? Sí, señor. Es muy bonito cuando usted capta y usted está haciendo la Chemex y alguien ve eso es muy lindo porque su filtro es muy grande y eso es muy linda. Ella, cuando me refiero a ella es porque es sexo femenino, se creó para las mujeres. La Chemex viene acá, se angosta y vuelve y vuelve. Eso es femenino, la crearon solamente las mujeres por su cintura, por sus curvas, ¿cierto? Es muy bonito. En el Chemex se resalta el dulzor y el sabor. En el B60 siempre que llega un café nuevo, siempre lo probamos en B60 porque se puede probar los cítricos, el sabor, todas esas grandes variedades que tiene el café. Vea pues. Miren, muchas de las preparaciones las vamos a ver a continuación. Hay algunas preparaciones que me gustaría que ustedes las vieran en el video que viene a continuación, porque vamos para la última parte. Richard ya nos ha hecho como el esbozo de lo que pasa con un café, qué es lo que debe uno tomar como buen café en Colombia, y eso es fundamental para poder tener pues los sabores de un verdadero café. Como ya estamos a puertas de la calle del café, lo que necesitamos es eso, que la calle del café pues nos lleve a nosotros a mirar que las personas como Richard, que sí conocen de café y preparación, pues lo podamos nosotros también pues admirar allí en esa calle del café que será en el mes de julio. Vamos con estas preparaciones de café que vienen a continuación en el programa que se llama Chiquilladas. Delante de mí tengo los 3 mejores cafés con leche más populares en el café de especialidad, y en este vídeo te voy a enseñar a tomarlos bien. Soy Javi Talis y soy formador y Quality Control en De Origen Coffee, empresa de café de especialidad con más de 13 años de experiencia en el sector, y mi objetivo es que puedas disfrutar del café de verdad, así que vamos con ello. Lo más importante es que sepas diferenciar que cada bebida se prepara de una manera diferente. Lo primero, déjame decirte que el café con leche no existe. La principal diferencia se basa en la intensidad de sabor a café, y la principal diferencia que tienen entre ellos es la cantidad de leche que utilizamos. Por un lado tenemos el cappuccino, que se basa de una base de espresso de 30 mililitros en una taza de 150, hasta arriba de leche emulsionada. Por otro lado tenemos el flat white, en la misma taza de café con leche de 150 mililitros, lo que cambia es doble shot. Y por último tenemos el latte, en una taza de más de 200 mililitros con un solo shot de 30 mililitros hasta arriba de leche emulsionada. El cappuccino es una bebida que suelen elegir las personas que les gusta el café dulce y sobre todo con una textura cremosa. El flat white, por lo contrario, lo suelen elegir las personas que les gusta más intensidad de sabor a café. Y el latte lo suelen elegir personas que les gusta un café más suave. Ahora bien, ya sabes cuáles son las diferencias entre estos 3 cafés. Ahora coge papel y boli que te voy a explicar cómo elaborar cada uno de ellos. Que sepáis, chicos, que os voy a revelar los trucos que me hicieron barista profesional. Vamos con el cappuccino, que consta de 1/3 de café, 1/3 de leche y 1/3 de emulsión de leche, que es lo mismo decir que está hecho de 3 capas. Vamos a prepararlo. Taza de 150 mililitros, pasamos a moler nuestro café, limpiamos bien el portafiltros y molemos la dosis. Colocamos el portafiltros en el grupo y hacemos una extracción de 30 mililitros. Ahora estamos utilizando un café de Colombia que tenemos de proceso lavado, muy afrutadito. Colombia, la fábrica, un café que ha venido en velero sin contaminar el océano ni molestar a los pececitos. Ya tenemos por aquí nuestro café con leche de 30 mililitros. Ahora vamos a pasar a emulsionar la leche. Recomendación, purgar un poquito para retirar el agua que condensa el vaporizador, y una vez que ya salga vapor, detenemos y comenzamos con la extracción. Lo más importante para tener una crema perfecta es encontrar el punto donde la leche nos va a girar. Primero debemos de añadir el aire, que nos va a dar el volumen, pero no la crema. La crema la conseguimos cuando batimos la leche. Como vemos, empezamos añadiendo aire para generar el volumen y debemos de conseguir
la rotación. Aquí ya estamos viendo cómo la leche está girando y eso quiere decir que las burbujas que hemos añadido grandes las estamos convirtiendo en micro burbujas que nos va a dar la crema. Si las burbujas se nos quedan en la parte superior, vamos a tener un resultado espumoso y lo que queremos es una crema sedosa y lo más cremosa posible. Por lo tanto, debemos de batir esa microespuma. El error más común que comete la gente es dejar al final de la emulsión toda la burbuja de la parte superior. Por lo tanto, tenemos un resultado espumoso y no agradable en el paladar. Debemos conseguir batir esa crema para conseguir una crema perfecta. Como vemos aquí, no tenemos ni una burbuja y la crema parece como si fuera nata montada. Importante, antes de hacer nuestro café, remover súper bien para trabajar con la crema y el líquido al mismo tiempo. Y para hacer un dibujo, vamos a comenzar desde arriba, rellenando, llenando, 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 y cuando lo tengamos arriba, marcamos el dibujo, levantamos, cortamos despacito. Aquí tenemos el primer café con leche. Ahora que sabes preparar tu cappuccino, vamos a aprender a preparar el flat white. Vamos a utilizar la misma taza de 150 mililitros, pero en este caso le vamos a añadir un doble expreso. Serán 60 mililitros de café y el resto de leche. Este café, como lleva más cantidad de café que de leche, va a saber mucho más intenso y este café lo vamos a recomendar para esas personas que quieren un café con leche más intenso de sabor a café. Pero muy importante, recuerda que el flat white debe de llevar menos crema que el cappuccino y es por ello que el café va a estar menos dulce. Y ahora vamos a preparar el flat white. Vamos a utilizar la misma taza de 150 mililitros, pero en este caso le vamos a añadir un doble expreso, 60 mililitros de café. Vamos a ello. Molemos nuestro café. Es muy importante, no solamente por limpieza y por higiene, sino por cuidado de la máquina. Debemos de evitar que la máquina se emboce con cal, de que se nos estropee el vaporizador con la leche pegada. Hay que ser limpio y profesional. Preparamos nuestro doble expreso. Ahora, por ejemplo, fijaros, en vez de 30 mililitros, configuramos nuestra extracción para obtener 60 mililitros. En este caso, como vemos, la taza lo que va a pasar es que va a tener más cantidad de café y le va a coger menos leche. Por eso el flat white es ese café con leche intenso de sabor que mucha gente se suele pedir. Lo más importante para preparar el flat white también es el nivel de la crema. No tiene que tener tanta crema como un cappuccino porque no queremos endulzar tanto la taza. Queremos que se note bastante el sabor intenso a café. Vamos a preparar primero la leche para nuestro flat white. Primero vamos a purgar el vaporizador para retirar el agua que condensa, muy importante para no añadirle agua a la leche. Es muy importante porque al final si le añadimos agua a la leche pues estamos aguando el producto, quitándole dulzor y contaminando con un poquito de agua, ¿no? Entonces una vez que ya sale vapor de la máquina ya podemos trabajar. Lo que ahora vamos a hacer para flat white, que es muy importante como hemos dicho, es añadir menos cantidad de crema. ¿Qué significa eso? Si nos asomamos vamos a ver que yo le voy a añadir poquito aire. En este caso, por ejemplo, fijaros, añado solamente un poquito y ahora me baso solamente en batir ese poquito aire que le hemos metido. ¿Veis cómo está rodando ya la leche? Ahora vamos a conseguir la crema perfecta pero con poquito volumen. Recordad que en el flat white no queremos aportar demasiado dulzor y simplemente una vez tenemos la temperatura de la leche a nuestro gusto, detenemos el vaporizador. El resultado, como veis, tiene que ser igual que antes, una leche cremosa, sin espuma, sin burbujas, pero como vemos menos cremosa. Para no añadir ese dulzor extra al café, cogemos nuestro flat white y para hacer el dibujo igual que antes. Llenamos, llenamos, llenamos. Cuando el líquido llega al borde, podemos bajar a dibujar. Y ahí, como veis, tenemos el flat white, que sería ese café con leche más intenso a café, con un poquito menos de crema. Ahora, para completar el repertorio, vamos a preparar el latte, que en tan solo en 120 segundos puedes tener uno perfecto. Así que lo que necesitas es utilizar una taza de más de 200 mililitros y le vamos a poner un solo shot, 30 mililitros de café. Y el resto lo rellenaremos de agua hasta arriba. Por lo tanto, esta taza, como va a llevar mucha menos cantidad de café, va a ser un café con leche mucho más suave y bastante dulce. Y ahora vamos a pasar a preparar el latte. Primero a tener en cuenta, recordar la taza de más de 200 mililitros, pero en este caso vamos a utilizar solamente un shot, 30 mililitros de espresso y todo lo demás de leche. Entonces, como lleva mucha más leche, esta va a ser la elaboración del café con leche más suave de café. La mayoría de personas siempre utilizan una molienda incorrecta y eso hace que la infusión del café no nos salga bien. Por eso en la descripción te vamos a dejar un enlace a un vídeo donde explicamos cómo utilizar perfectamente la molienda para una extracción perfecta. Como hemos visto, para el latte vamos a utilizar un simple shot de 30 mililitros.
Y como vemos, aquí tenemos la taza grande de 200 mililitros, pero solamente un shot. Vamos a preparar la emulsión para el latte. Primero purgamos el vaporizador para quitarle el agua, recordadlo, súper importante. Y acordaros siempre de la posición del vaporizador. Vamos a imaginarnos que es un reloj. Lo debemos de colocar en el centro y girar para que el vaporizador se quede a las 9 en punto. De esta manera, como vemos, el vapor va a pegar en el borde de la jarra, consiguiendo la rotación perfecta. Bajamos para añadirle el aire y tenemos que conseguir la rotación. Ahora, como vemos, fijaros, tenemos arriba toda la espumita que debemos de conseguir que entre en el torbellino para que sea batida. Y al final esas burbujas grandes tenemos que convertirlas en micro burbujas, que nos va a hacer la consistencia de la crema. Entonces, fijaros, como ahora mismo ya no tengo burbujas, las hemos introducido todas dentro del remolino y ahora mismo las estamos batiendo. Simplemente controlamos temperatura y cuando la leche esté a la temperatura que deseamos, detenemos el vaporizador. Aguantamos un poquito para no añadirle aire. Por ejemplo, uno de los errores más comunes que comete la gente cuando termina la emulsión es inmediatamente sacar la jarra del vaporizador. ¿Qué ocurre con esto? Que el vapor le añade aire al final que no vamos a poder batir, entonces el resultado final es espumoso. Acordaros siempre de mantener el vapor dentro hasta que completamente se detenga la vaporización. Entonces ya podemos sacar la leche y, como vemos de nuevo, no tenemos burbujas y una leche elástica y cremosa. Ahora bien, para el latte, como hemos visto, 30 mililitros de café en taza de 200 mililitros y hasta arriba de leche. Llenamos, llenamos, llenamos. Cuando el líquido llega al borde, bajamos a dibujar. Y ahí tendríamos el latte. Estamos en Chiquilladas hablando de café porque estamos haciendo un homenaje a esa productividad cafetera que tenemos aquí en Apía. Y nosotros aquí con Richard, pues aprendiendo mucho sobre la preparación del café. Esa experiencia que has tenido, Richard, en otros lugares, aquí en el departamento de Risaralda, has estado preparando café, has estado catando, has estado... ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la preparación de un catador? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cómo conoce uno tanto? ¿Dónde se prepara uno? ¿Quién le ayuda a uno a prepararse sobre el conocimiento del café? ¿Cómo empezó eso? Bueno, hay que hacer una aclaración acá. La verdad es que tenemos que diferenciar entre el catador y el barista. Y el barista. Vamos a ver. Porque el catador yo no soy, es algo tan duro, tan duro. Me estaba contando Karen Tatiana que cada 3 años se debe ir a Pereira, no sé a dónde, creo que es en el Sena, y allá hay profesionales que a usted le dan un café y usted dice, venga, dígame qué sabe esto. Y si usted saca un puntaje bueno, puede seguir ejerciendo su labor. Pero si usted si ejerce un puntaje muy malo, pues ya no puede ejercer su labor. Sí, señor. Y pues... No, es que prepararse para una presentación lleva muchísimo, no tanto tiempo, sino como mucha dedicación y de mucha memoria para usted no olvidarse de la jarra, de los filtros, de la tetera, del agua. Y eso sí, tiene que ser agua tratada, ¿no? Sí. Claro, de un filtro. A ver, ¿qué más? El método, las grameras, la pila por si acaso, porque es mejor prevenir que lamentar, ¿cierto? Claro, sí. Miren todas las preparaciones, la capacitación que hay que tener para poder, pues, acceder a este conocimiento del café. Bueno, finalmente, Richard, ¿qué le dices a los niños? ¿Qué es lo que deben hacer con el café? ¿Cómo lo deben consumir? ¿Cuál es la preparación o el conocimiento que deben tener ellos para tomar un buen café? Oiga, no, que eso es un tema muy bonito. Y la rectora de la Sagrada Familia está como planeando algo, porque a nivel, creo que risaraldense, cada año, la verdad no sé bien el tema, se hace un concurso del que haga el mejor café, se lleva 20 millones en maquinaria para su colegio. Claro. O sea que eso está muy bueno. ¿Vas a participar? Sí, señores, yo voy a representarlo y con la ayuda de Dios, yo tengo la esperanza en Dios que vamos a ganar ese premio de 20 millones, ¿cierto? Con la ayuda de Dios. Y pues vamos a enseñar, ¿cierto? Pero hay que ser, ¿cómo se dice cuando uno no quiere compartir sus conocimientos? Egoísta, ¿cierto? Sí. Y pues
Es un tema muy lindo, así podemos salir adelante. Y no, pues que lo sigamos haciendo y que sigamos tomando café, que querramos tomar café. A mí al principio, a mí no me gustaba el café, me daba asco. Sí. Pero solamente porque, ¿sabe por qué? Porque mi tía me daba un americano, pero frío, y me le agregaba lecherita, y yo me comía esa lecherita, claro. Sí, Y desde ahí mi tía ya como que me fue moldeando, y ya antes ya no me echaba eso, ya solamente es puro espresso. Y bueno, madre, ¿Y ahora qué es lo que tomas? espresso y filtrado. Y es bueno, es bueno. Sí, sino que hay personas que no toleran la intensidad del espresso. Claro. Solamente es el agüita que sale de la máquina. En cambio, en un americano se le puede agregar agua de la perilla hasta la mitad y ahí sí el espresso sencillo. Uy, sí. Entonces y es más poquita cantidad. Demasiado como fuerte, ¿cierto? Porque es que el destilar un café como es originariamente pues fuerte y tomárselo uno así como llega, eso es para paladares exquisitos, o sea, ahí sí hay que saber de café. Pero los que solamente tomamos café por ahí con agüita o con alguna otro aditamento como el agua panela, bueno, yo creo que no sabemos mucho de café. Me dices que con azúcar no, a ver, ¿cómo así? No, es que, don Fernando, el azúcar, ¿sabe qué es lo malo del azúcar? El perfil sensorial que yo le estaba contando, la fragancia, el aroma, que hemos estado hablando como de eso todo el tiempo acá. Cuando se le agrega azúcar, todas esas notas se le van a tapar con el sabor del azúcar, o panela o stevia. O sea que el azúcar es como un contaminante del café, o sea, no deja ver todas las, no sé, como esas calidades y sobre todo lo que tiene el café de verdad, porque ahí es donde se da cuenta qué es el café y cuáles son todas esas actitudes que tiene el café sobre nosotros. Es muy importante eso, o sea, azúcar no. Azúcar no, 0%. Pero sí, panela, no. No, tampoco. Y no es que ningún endulzante. Entonces, ¿con qué se endulza el café, pues? A ver, le tengo algo para decirle. A ver. Hay un método de filtrado que se llama origami. Bueno, dime a ver. Ese es un método de filtrado que hace que el café, con unos conductos que ella tiene, el origami, puede hacer que el café esté más dulce. O endulzarlo con una galleta de choco chips, que la vendemos allá, un americano con una galleta de choco chips. Qué bueno. Bueno, has estado en un negocio aquí que se llama Flor de Apía. ¿Y el otro? No, Flor de Apía. Una vez estabas haciendo un comercial para Café de mi padre, creo que era. ¿Café de mi padre? No era. No, Señor, bueno. no. Bueno, porque es que Café de mi padre tiene café aquí también en Apía y lo vende. También Café de mi pueblo, Pacho Herrera. O sea, hay muchos lugares donde usted puede tener un café pues delicioso. Y Flor de Apía, claro. Tú eres de Flor de Apía. Sí, señor, y además que todos los cafés que usted ve allá se tuestan o allá los seleccionan. Qué bien. Sí, señor. Entonces todos a tomar café. Bueno, recuerden que para el mes de julio, en la primera semana vamos a tener la calle del café. Y ya Richard nos hizo como el abrebocas de lo que va a pasar en la calle del café. Y es que vamos a mirar todos los sabores, todas las variedades de café que hay en el municipio de Apía. Y bueno, no queda más que felicitarlo, hombre. Richard, muchas gracias por darnos el conocimiento de café. No, muchísimas gracias a usted, don Fernando. Yo creo que estar ahí haciendo fuerza. María, no hable más, hombre, que ya me está como alargando el... No. Excelente. A mí me encantaría seguir hablando de café porque es que para nosotros es nuestro orgullo apiano y colombiano. El café es lo más lindo que tenemos. Si no es por el café nosotros estaríamos pues mal, porque no tendríamos alimento, porque la plata del café es para todos los apianos. Imagínense que del café vivimos todos. Afortunadamente el café es nuestra insignia, podríamos decir, a nivel internacional. Café es calidad para nosotros. Bueno, niños, vamos a ver el próximo video al final y nos despedimos. Con mucho gusto para todos ustedes. Hemos estado con todos los televidentes. Richard, gracias, hermano. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, don Fernando.
Por aquí estaremos de nuevo en el programa que se llama Chiquilla. Chao, chao, hasta pronto. Hola, yo soy Camila y hoy te traigo 4 recetas de café deliciosas, refrescantes y lo mejor, que son súper fáciles y rápidas de preparar. Son irresistibles e ideales para cualquier ocasión y cualquier momento del día. Empecemos. Comenzamos con el más fácil y básico, el café latte. Es el más rápido y el que menos ingredientes necesita. Al final del video, cuéntame en los comentarios cuál de todos los cafés te gustó más. En un poco de agua caliente, aproximadamente 40 mililitros, agregamos una cucharada y media de café instantáneo. Una cucharada y media de azúcar o el endulzante de tu preferencia. Mezclamos muy bien. Y en un vaso agregamos suficiente hielo, el café y completamos con leche. Por último, solo mezclamos y listo. El siguiente es el café Dalgona o café cremoso. Este es mi favorito, de verdad tienes que probarlo. Es supremamente delicioso, cremoso y refrescante. En un recipiente agregamos 2 cucharadas de café instantáneo, 2 cucharadas de azúcar o el endulzante de tu preferencia y 2 cucharadas de agua. Esto lo vamos a mezclar muy bien hasta formar una crema. Yo utilizo este aparato que es muy económico y fácil de conseguir, pero si no lo tienes puedes usar una batidora, batirlo a mano o incluso puedes meter los ingredientes en una botella, cerrarla y agitarla muy bien hasta obtener esta consistencia. Ahora, para servir, ponemos hielo en un vaso, agregamos leche. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna receta en mi canal. Y encima agregamos nuestra crema de café. Por último, solo mezclamos muy bien y listo. Continuamos con el clásico capuchino. Este tiene un toque de cacao y vainilla que te va a encantar. En la licuadora agregamos 2 cucharadas de café instantáneo, 1 cucharada de cacao o chocolate en polvo, 1 cucharada y media de azúcar o el endulzante de tu preferencia, media cucharada de esencia de vainilla, medio vaso de leche y medio vaso de hielo. Licuamos todo muy bien. Y por último, solo queda servir con un poco de crema batida o chantilly. Y listo. Y ahora vamos con el último, que es un delicioso café mocha.
con un intenso sabor a chocolate espectacular para un día caluroso, en el que te quieres dar un gusto. En la licuadora agregamos una taza de leche, dos cucharadas de café instantáneo, una cucharada de azúcar o el endulzante de tu preferencia, 2 cucharadas de salsa de chocolate o jarabe de chocolate, y una taza de hielo. Licuamos muy bien. Y para servir, decoramos un vaso con salsa de chocolate, agregamos nuestro café y finalizamos con un poco de crema batida o chantilly y otro poco de salsa de chocolate. Y listo, a disfrutar. Si te gustó este video, recuerda darle like, comentar y compartir. Eso me sería de mucha ayuda. Gracias por ver este video. Atención, sí señor. Chuchuá.